estamos, perfecto. Bueno, fíjense nuevamente que las aspas pararon, ¿sí? Las aspas del ventilador pararon del cooler, y cuando yo vuelvo a colocar esto acá, ¿sí? ¿Se nota que empieza a girar nuevamente? Sí. Bueno, créanme que me resulta muy difícil manejar Ah, dos cámaras a la vez, ¿eh? Y el chat. sí, se ve. ¿Qué? Sí, sí. Se ve bien, Pablo. Se ve bien, perfecto, genial. Bueno, entonces, a ver, esto lo único que me está, esto no me está demostrando de que la fuente está en perfecto estado, ¿sí? O sea, no me está demostrando que la fuente está en perfecto estado. Simplemente me está demostrando de que el ventilador está encendiendo, ¿sí? Simplemente me está mostrando que el ventilador está encendiendo. Vamos a hacer la prueba de otra fuente que yo tengo acá. La vamos a probar. La otra que quería probar era esta fuente, ¿sí? Que tengo acá. Se visualiza ahí. Genial. Lo mismo, fíjense que tengo una TX que es exactamente igual, es decir, que va a tener los mismos colores, es decir, estos colores están normados. ¿Sí? Hay una norma que determina cuáles van a ser los colores. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el voltaje. Y si yo quisiera ver si esta fuente arranca, noten que esta fuente no tiene ni siquiera un botón interruptor. ¿Sí? O sea, no tiene ni siquiera un botón interruptor. Entonces, vamos a conectarla. Fíjense que cuando yo la conecto, el ventilador no se mueve, no hace absolutamente nada. Y vamos a volver a trabajar con nuestro conector ATX, que es el que tenemos acá. Creo que se visualiza ahí que las tapas están quietas. Bueno, para la próxima me voy a buscar un ayudante. Pero bueno, creo que se visualiza que está totalmente quieto, ¿no? Sí. Bien. Sí. Bueno, lo mismo, vuelvo a buscar cuál sería el cable verde. Fíjense que hay un único cable verde, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es conectarlo acá. Y lo que voy a hacer es conectarlo al costado. Fíjense que ya automáticamente, bueno, enciende. ¿Se ve? Yo creo que está difícil en el video verse. Yo lo estoy viendo perfectamente, de hecho me da aire en la cara. Sí, se ve, profe, cuando arranca, cuando recién empieza a girar, se lo ve bien. Bien, ahí Y miren, después cuando ya toma velocidad, no. claro, y ahí se notó, ahí sí se notó que para. Sí. ¿Sí? Bueno. A ver, esto que estamos haciendo acá, lo único que me está indicando es que el ventilador encienda. Es decir, no me está garantizando de que esta fuente está funcionando en perfecto estado. Vamos a ver qué pasaría con esta fuente que tengo acá, que era la que les quería mostrar yo hace un rato. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con esta fuente que yo tengo acá. Fíjense que esta fuente la vamos también a conectar. Ahí se conectó Lautaro, esperen que lo vamos a admitir. Ahí estamos. ¿Sí? Esta fuente que tengo acá, fíjense, vamos a hacer de vuelta lo mismo. ¿Sí? Vamos a tomar el ATX acá. Vamos a buscar el cable verde. ¿Sí? El cable verde lo tengo acá. Sigo el cable verde para encontrarlo y automáticamente colocamos el cable. Profe, ¿lo pone en cualquier cable negro? ¿El otro? Sí, exactamente, en cualquier cable negro. Fíjate que todas las veces que lo probé, lo puse siempre en el de al lado, pero es porque me queda más cerca. Pero cualquier cable negro me va a cerrar el circuito, ¿sí? Lo voy a hacer igual, lo voy a poner exactamente en el de al lado, como hicimos todas las pruebas, pero después vamos a probar que lo podemos poner en cualquier cable negro y va a ser lo mismo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con esta fuente? Miren. Ella no arrancó. Esa no arrancó, no prende, ¿sí? Bueno,
lo más probable de esto, ¿sí? Lo más probable de esto es que uno diga, bueno, esta no funciona, ¿sí? Esta fuente no funciona. Pero bueno, vamos a probar con otras herramientas porque tengan en cuenta que esto simplemente es un cable que cierra el circuito, ¿sí? O sea, no sería hasta ahora otra cosa. Y vamos a trabajar con las fuentes anteriores. Vuelvo a dejar esta aquí abajo a ver si es que realmente no funciona. Bueno, cuestiones a tener en cuenta. Si yo voy a revisar una computadora, ¿sí? Que me dicen, mira Pablo, la computadora que te traigo no funciona, estuvo en un departamento que se inundó, llegó hasta el agua hasta 1,5 metros y la computadora estuvo 3 días bajo el agua, ¿sí? Yo saco la fuente de esa máquina y la sacudo así y caen gotas de agua. ¿Voy a probar esa fuente? No. No, o sea, eso me da un gran indicio de que no tendría que probar esa fuente. Lo mismo si yo llego a encontrar una fuente, no sé, que tiene algo negro, como si estuviese quemada, o huelo, y no tengo COVID y puedo oler bien, y me fijo que tiene mucho olor a quemado, son fuentes que yo no voy a probar, ¿sí? Así de esta forma. Esto probaría en el caso de que es una máquina que estaba funcionando de forma normal y de repente dejó de funcionar, ¿sí? O sea, tengo que tener en cuenta esas cuestiones. Entonces, fíjense, vamos a volver a hacer la prueba de esta fuente, que era la que andaba sin ningún tipo de problemas. Vamos a ubicar el cable verde, que lo tenemos acá, ¿sí? Lo vamos a conectar acá. Y fíjense que, como Jessica nos preguntaba, me decía, che, cualquier cable negro puedo cerrar el circuito. Acá en la esquina tengo uno que está bastante lejos, ¿lo ven? Que se pondría acá. Fíjense que si yo cierro ahí en ese, funciona sin problemas. ¿Se visualiza ahí? Sí, sí. El circuito cerró perfectamente. Si yo lo quito, ¿sí? Ahí para el ventilador y ahí paró, ¿sí? Es decir, cualquier cable negro me va a permitir cerrar el circuito sin problema. Fíjense, acá tengo otro y también lo mismo. O sea, lo coloco y ya automáticamente encendió, ¿sí? Y ahí lo saco y obviamente que para. ¿Está bien? Bueno, a ver, que encienda el ventilador, que gire el ventilador, no me da indicio de que la fuente está funcionando bien. Yo les decía hace un rato de que la fuente, cuando rectifica la corriente, es decir, cuando la pasa de corriente alterna a corriente continua, me va a sacar ciertos voltajes de salida, que son bastante estándares. Voy a completar acá en el Word. Lo que pasa es que si completo en el Word no ven la pantalla. Se los voy a comentar y después lo vamos a retomar esto el día miércoles. Los voltajes que me arroja la fuente de alimentación básicamente son 3. Hay un valor de 3,3 volts que vamos a encontrar en los cables naranja y negro. Siempre empiecen a fijarse de que los circuitos se cierran entre un cable de un color, que va a ser el cable positivo. Recuerden que la corriente continua tiene una polaridad, es decir, que tiene algo positivo y algo negativo, y un cable negro, es decir, que entre naranja y negro yo voy a encontrarme siempre con 3,3 volts. Si lo quieren anotar en sus apuntes, es algo que vamos a usar a menudo. Si yo encuentro un cable que sea amarillo y negro, por ejemplo este caso, no importa dónde esté, pero que sea amarillo y negro, yo me voy a encontrar con 12 volts. ¿Sí? Yo acá voy a esperar medir justamente 12 volts. Y si me encuentro con algún cable rojo y negro, ¿sí? Yo voy a esperarme encontrar 5 volts. Es decir, naranja 3,3, el rojo 5 y 12 volts el amarillo y negro. ¿Sí? De cualquier lado. Fíjense, acá, si yo esperara medir algo entre estos dos cables, ¿cuánto esperaría medir acá? En estos dos. 12 volts, dijo. Exactamente, 12 volts. ¿Sí? En este amarillo y negro es lo mismo. Y fíjense que acá no tengo, sí, acá tengo el amarillo y negro. Fíjense que acá tengo un amarillo con cualquier negro. Si yo midiera en estos dos conectores,
yo también tendría que medir 12. Es decir, siempre tengo que medir 12 acá, siempre tengo que medir 12 acá, y siempre tengo que medir 12 en cualquiera de estos amarillos y negros. Esa es un poco la otra de las funciones que tiene esta fuente de alimentación. Justamente la de estabilizar esa tensión de salida a 12 volts y de regularla en el tiempo, es decir, mantenerla en el tiempo, que siempre sea constante. Entonces, si yo hago mi prueba casera, que sirve mucho, y esto, digamos, es una herramienta que les recomendaría que se lo hagan con un cable que no sea un cable de 2 milímetros, un cable finito, un cable de alguna fuente que no les funcione o algo, estaría bueno poder contar con esto en su caja de herramientas, que ya vamos a hablar de las herramientas, y me permite corroborar ciertas cuestiones. Yo por lo menos puedo saber si esto enciende o no enciende. Lo que pasa es que eso no dictamina de que la fuente esté funcionando bien, esté funcionando mal, o directamente de que esté funcionando. ¿Y por qué aclaro esto? Yo voy a agarrar ahora otro elemento. Esto, digamos, es un probador de fuentes, ¿sí? Obviamente que es una herramienta exclusivamente para esto. Fíjense que tiene la particularidad de tener un conector ATX de 24 pines. Fíjense que tiene los conectores de la alimentación directa al CPU de 8 pines, la alimentación de video de 6 pines, el conector de floppy que tenemos acá, y a los costados tenemos un Molex, que es este, y un SATA Power, que es este que tenemos acá. Es decir que tenemos todas las posibles conexiones en este probador de fuente. Estos voltajes que yo les mencioné hace un ratito, ¿se acuerdan que les dije, bueno, 3,3, 5 y 12, son los voltajes estándares que vamos a encontrar en esta fuente de alimentación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy vamos a hacer las pruebas de lo que se llama sin cargas. Es decir, vamos a probar la fuente de alimentación sola. Si yo enchufo esta fuente de alimentación, que fíjense que está ya enchufada la corriente, es decir que tengo que tener cierto cuidado. Si yo enchufo, fíjense que automáticamente el probador de fuentes enciende, ¿sí? Me empieza a indicar algunas cosas que ahora vamos a analizar. Y hay algo que está indicando como que hay alguna especie de error, ¿sí? La especie de error que aparece ahí es que no tengo conectada la alimentación directa al CPU. Fíjense que en este caso es una alimentación de 4 pines. Y lo que voy a hacer es conectarla en el lugar donde me indica. Automáticamente esto que aparecía acá como una L de voltaje bajo, ¿sí? Yo lo enchufo y automáticamente empieza a funcionar, ¿sí? ¿Y con qué me encuentro, no? ¿Qué cosas empiezo a encontrarme que podrían estar bien o más o menos bien o que yo puedo empezar a analizar? Bueno, lo cierto es que cada vez que yo conecto la fuente de alimentación, tengo que verificar que estos 3 voltajes que hablamos al principio, ¿sí? El de 12, el de 3,3 y el de 5, es decir, estos que tengo acá, estén bien. Fíjense, yo acá en digamos, en este sector de lectura tendría que medir 3,3 volts y estoy midiendo 3,3. ¿Se visualiza ahí? Se espera medir 3,3 y justamente estoy midiendo 3,3. Creo que esto... ¿Se ve mejor ahí? Sí, profe. Bueno, genial. Ahí apagué la luz esta, así no nos molesta. Bueno, otra cosa que espero medir son 12 volts. Fíjense que los 12 volts los mide en 3 lugares distintos. Los mide acá, lo mide acá arriba y lo mide acá al costado. Y yo estoy teniendo 12 volts en 2 lugares y en otro lugar estoy teniendo 12,2. ¿Sí? Y con los 5 volts pasa más o menos lo mismo. Yo tendría que tener 5 clavados, es decir, 5 volts exactamente, y estoy teniendo 5,1. Hace un ratito decía 5,2.
pero fluctúa un poquito. ¿Lo ven ahí? 5,1. Y hace un rato estaba en 5. Es decir, está perfecto y más o menos, ¿ven que ahí pasa de 5.0 a 5.1? No está perfecto, pero yo tengo un margen de tolerancia bastante bueno. Es decir, que yo estoy teniendo menos del 5% de variación. Es decir, que si yo esperara medir 5 volts, el 10% sería 0,5 y el 5% es 0,25. Yo estoy teniendo una décima, digamos, de diferencia. ¿Está bien? Podría decir que esta fuente está funcionando bien. Obviamente que es una fuente que está sin carga, o sea, es una fuente que no tiene ningún tipo de carga. Cuando digo carga es que no tiene nada conectado, o sea, yo no le conecté un disco, no le conecté una lectora de CD, no le conecté absolutamente nada. Simplemente está la fuente pelada. Esta es una de las que podemos probar, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con la otra, con la más grande, la que parecía más linda, a ver si es más exacto. Volvemos a conectar acá. Fíjense que vamos a conectar el ATX de 24 pines. Lo conectamos aquí. ¿Por qué nos está marcando el error? Según lo que vimos recién. No marca 12 volts en 1. ¿No marca 12? Ah, miren, marca 12,4, 12,5. Pero bueno, lo cierto es que me falta conectar la alimentación directa al CPU. Eso es lo que me está indicando ese bajo voltaje. Fíjense que cuando yo conecto los 8 pines y automáticamente se fue el bajo voltaje. Y acá nos está tirando un error bastante interesante, ¿sí? Fíjense que hay algo que está titilando, ¿sí? Y que dice 630. Creo que en la medición anterior estaba en 200. Ahora lo vamos a corroborar nuevamente. Y esto lo que me está indicando es que tarda 630 milisegundos como en estabilizarse o en refrescarse. Y además yo ya tengo unos valores que son bastante alejados, por lo menos del 12, ¿lo ven? Fíjense que los valores que tendrían que ser 12 ya pasan a ser 12,4, 12,3, 12,5, ¿sí? Esta es una fuente que pareciera, digamos, estar bien, porque se acuerdan que cuando yo la ponía con esto, digamos, con esta herramienta que me había creado, el ventilador giraba y parecía que funcionaba. Y acá me está indicando algún pequeño retraso en lo que sería el refresco. Fíjense que volvemos a poner la otra fuente. ¿Sí? Volvemos a poner la otra fuente. Esta es una fuente que creíamos que funcionaba perfecto y parecía la más linda de todas, ¿no? Si volvemos a poner la otra fuente, esta que tenemos acá, fíjense y presten atención al valor que mencionamos recién. Lo vuelvo a conectar. Nos va a pedir que conectemos la alimentación directa. Y fíjense, yo les había dicho 230, es 260, pero dista bastante del 630. Y fíjense qué pasa con los 12 volts. Están clavados y acá tenemos 12,2, pero no tenemos 12,4, 12,5. ¿Se nota eso? ¿Qué diferencia hay? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. y veamos qué pasa con la fuente que creíamos que no funcionaba. Creíamos que no funcionaba. De hecho, la probamos, ¿se acuerdan que pusimos esta herramienta y el ventilador no giraba? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si realmente es que no funciona. ¿Sí? Es esta que teníamos acá. Vamos a enchufarla.
¿sí? Vamos a enchufarla y la conectamos. Y vamos a conectar el probador de fuentes. Bueno, y evidentemente no funciona. Yo tenía otra esperanza de esto. ¿Sí? Fíjense que directamente no enciende. ¿Sí? No enciende para nada, no hace absolutamente nada. ¿Saben cuál era mi esperanza de esta fuente que nunca fue abierta, nada? Que lo que no funcionara en realidad sea el ventilador. ¿Sí? O sea, que lo que no funcionara de la fuente sea realmente el ventilador. Con esto ya podemos corroborar que la fuente directamente no enciende. Pareciera como que quiere arrancar o que quiere iniciar. ¿Sí? No sé si llegan a ver que hace un pequeño destello. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Claro, la Sí. fuente intenta arrancar y no hace absolutamente nada, ¿sí? Seguramente hay algo dentro, algo de los componentes que estuvimos viendo que podría llegar a estar dañado, ¿sí? Esta fuente, digamos, no la vamos, digamos, no la podemos probar, es decir, no funciona porque no podemos corroborar justamente el encendido. Con esto ya sospechábamos, ¿sí? Pero podría pasar dos cosas, ¿no? Podría pasar que justamente no funcionara como corroboramos ahora, pero también podría pasar de que la fuente funcionara, ¿sí? Es decir, que tenga funcionamiento, pero que no gire el ventilador. ¿Sí? Esto también podría llegar a pasar. ¿Sí? ¿Y cómo verificaríamos, ¿sí? ¿Cómo verificaríamos que una fuente funciona y que tiene voltaje si, por ejemplo, no tuviésemos un aparato de estos, ¿no? Si no tenemos un aparato de estos, ¿cómo haríamos para que funcione? Bueno, ahí empiezan a ponerse en juego las herramientas que podríamos llegar a tener. Una herramienta muy sencilla es el tester, o sea que pueden conseguir cualquier tester digital que no sea muy costoso, como este que tenemos acá. Y fíjense que yo tengo lo que es corriente continua y tengo lo que es corriente alterna. ¿Sí? Corriente alterna y corriente continua. ¿Se acuerdan qué voltaje esperábamos medir en la fuente de alimentación? ¿Cuáles eran los tres colores o los tres voltajes? El 12, el 3,3 y el 5. El 5. Exactamente. Entonces, como lo más alto que yo voy a medir sería 12. Entonces, lo que voy a hacer es correr hasta la escala de 20. ¿Sí? O sea, me paso. La escala de 2 no, porque yo le voy a estar poniendo más tensión que 2 volts, pero me corro una escala de 20 para que sea un poco más preciso y no voy a estar llegando a este 20. ¿Sí? No voy a estar llegando a ese número. ¿Está bien? Vamos a ver qué es lo que nos mide. Y me parece que tenemos... Ahí está. ¿Se visualiza esto ahí? Sí, Y vamos a ver si le podemos dar luz. Acá. ¿Se ve mejor ahí? sí. Bueno, genial. Bueno, vamos a agarrar la primera de las fuentes, la que aparentemente funciona mejor. La vamos a enchufar. ¿Sí? La vamos a enchufar. Obviamente, si yo la enchufo, ¿la fuente ya encendió? No. Voy a tener que generar el cierre del circuito, es decir, voy a tener que cerrar el circuito. Vamos a utilizar nuestra herramienta. Vamos a ubicar el cable verde y vamos a ubicar un cable negro de acá. ¿Sí? Está más en el medio. ¿Sí? Y fíjense que ya la fuente encendió, es decir, que está girando el ventilador. Bueno, vemos qué es lo que pasa cuando yo quiera medir. ¿Puedo medir cualquier cosa? Puedo medir cualquier cosa y más o menos vamos a medir cualquier cosa. Fíjense que cuando digo cualquier cosa, digo, puedo medir cualquier conector, es decir, puedo medir puedo medir puedo medir el Molex. Sí, cualquiera de estos puedo llegar a medir sin ningún tipo de problemas. ¿Qué es lo que pasa? Si yo voy a medir el amarillo y el negro,
¿sí? El amarillo y el negro, lo que tendría que esperar medir sería ¿cuánto exactamente? 12. 12, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el polo positivo, ¿sí? Que sería este rojo, en el cable amarillo, lo vamos a dejar ahí, y el polo negativo lo vamos a poner en negro, ahí, ¿sí? Fíjense que yo estoy esperando medir 12 y estoy teniendo 12,4. Y dos cosas están pasando con este 12,4. Por un lado, fíjense que no fluctúa, ¿sí? No se mueve tanto. Recién pasó de 12,03 a 12,04. Ojo que no es 12,3, es 12,03. ¿Sí? Y por otro lado, lo que tengo que tener en cuenta es que cuando el tester estaba en reposo, fíjense que me está marcando, esto es por falta de batería, ¿no? Me está marcando 0,3. Yo vuelvo de vuelta acá. Ven que tiene como una variación al iniciar. Vamos a tener que cambiarle batería a esto para que se vaya. ¿Lo ven ahí? Fíjense que no está midiendo nada y marca 3. Es decir que si yo empiezo a medir nuevamente, ¿sí? Empiezo a medir nuevamente el positivo en el cable amarillo. Fíjense que ahí se fue a 0,48. Y el negativo acá, fíjense que me está marcando, a ver si volvemos ahí, 11,95. ¿Sí? No está haciendo una medición exacta el tester. ¿No ven? Que está teniendo un error de medición, pero sí me está dando algo que me interesa mucho y es que no varía. ¿Ven que no varía? Que está, o sea, estático, digamos esto. Fíjense, yo vuelvo ahí, vuelvo a marcar, vuelvo a medir y me está marcando 11,95. No está del todo fiable el tester y es un poco, digamos, a tener en cuenta porque la mayoría de los testers que trabajemos nosotros, que van a ser los comunes, los chinos, tienen mucho error de variabilidad en la medición, no es tan preciso. Pero tengan en cuenta de que estamos en un valor totalmente aceptable, ¿sí? Estamos en un valor totalmente aceptable. ¿Qué pasaría si yo quiero medir ahora rojo y negro? ¿Cuánto esperaría medir con rojo y negro? Esperaría, Según lo que ya anoté, también dice 12. no, rojo y negro 5 volts, Ah, ahí está. ¿sí? Gracias. Entonces vamos a ponerlo ahí con cualquier negro. Y fíjense que me está midiendo 5,43. ¿Sí? Me está midiendo 5,43. Pero yo tengo ahí, o sea, no está llegando a 0. ¿Sí? Fíjense que si ahí lo vuelvo a medir, seguramente va a medir 5,28. Pero yo ya sé que esta fuente funciona y que el valor que me está arrojando es un buen valor, ¿ven? Como está clavado ahí en 5,33. ¿Qué pasaría si yo me equivoco? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo me equivoco y en vez de poner el positivo, ¿sí? Con el cable positivo, pongo el positivo en el negro, ¿sí? Por ejemplo en este que tenemos acá, y pongo el negativo en el positivo? Bueno, no pasaría tanto, simplemente lo que me va a indicar, fíjense, si ustedes lo visualizan ahí, es simplemente un menos adelante. ¿Nos llegan a ver? Sí. ¿Sí? Pero no pasa nada, me está tirando el valor y me pone como que está mal puesto. Si yo lo vuelvo a poner en su lugar correcto, me tiene que marcar el voltaje sin el menos adelante. ¿Está bien? Vamos a hacer la prueba con los dos dispositivos. ¿Sí? Vamos a sacar esta herramienta, esta la quitamos de acá, y vamos a volver a conectarnos con este. ¿Sí? Vamos a ver qué mide esto y vamos a ver qué mide el otro. Bueno, fíjense que esto me está midiendo 12,1, ¿sí? 12 clavado, 12,2. ¿Me visualiza un poco ahí? Sí.
y vamos a ver qué pasa con el tester. Es decir, vamos a agarrar el tester y vamos a medir exactamente lo mismo, a ver qué es lo que está midiendo. Entonces, podemos hacerlo así. Podemos conectar este acá y podemos conectar este aquí arriba. Fíjense que me está midiendo 12,8. ¿Nos llegan a ver? 12,7, 12,8. Y acá me está midiendo 12 exacto. Este dispositivo que tengo acá es un poco más preciso que el tester, que yo creo que está con poca pila. Ahora vamos a cambiarle la pila. Profe, ¿y eso es mucho más caro que el tester chino? No sé exactamente cuánto debe estar ahora. Si querés, ahora lo podemos averiguar, pero sí está un poquito más caro, pero no es hiper caro. Y es bastante preciso, digamos. Preciso y te agiliza más ¿Cómo? tiempo, por ejemplo, que te agiliza más la exactitud. Bueno, a ver, yo considero igualmente de que las dos herramientas son necesarias, ¿sí? El tester Sí. es necesario para hacer otro tipo de medición, pero además sirve mucho como comparativo, ¿sí? Siempre es bueno trabajar con estas dos herramientas de medición. Es decir, cuando se trabaja con una medición de fuente, siempre trabajar con dos dispositivos nos ayuda un poco más a diagnosticar más que nada. A ver, ¿por qué digo esto? Porque fíjense, bueno, en este caso las fuentes, miren esto. Si yo mido esta fuente con el tester de red, recuerdan que tenía una variación importante, y la vamos a encender. Vamos a encender ahí. Y vamos a conectar. Bueno, fíjense, ¿qué opinan de esto ahora? ¿Qué cosa está modificada con esta Y fuente? prácticamente todo. Lo único que está bien es el 3,3 y después el otro está en 300, el otro 12,5, Bien, 12,5. ¿y qué cosa mejoró que hoy estaba mal? Y hoy estaba en 600 y ahora bajó a 300. Exactamente, la actualización, el refresco, la frecuencia, es decir, este es el tiempo que tarda cuando hay una variación en estabilizarse. Ese tiempo que estaba en 600 y pico, 630, en la otra Sí. fuente estaba en 260, fíjense que ahora cambió, ¿sí? ¿Cuál Ajá. es a ver, qué es lo que pasaba, ¿no? Yo había puesto, como recién, había puesto un poco más flojo una de las fichas de acá, y lo que Sí. justamente generaba era que el tiempo de retardo o sea, no fuese el adecuado. Pero fíjense que ahí, ¿lo ven? ¿Sí? Ya Sí. se actualizó y digamos está considerable. Ahora, este 12,4 en los de 12, como que me hace un poco de ruido. Vamos a verificarlo con esto. Es decir, que yo pongo en el positivo 1 y en el negativo el otro, y sí, está un poco más alto que hoy. ¿Se acuerdan que hoy medíamos y nos medía este de acá? Nos medía 11,98. ¿Sí? Es decir, que está en Sí. 11,4. Otra de las ventajas que tengo, fíjense que acá tengo dos dígitos y estoy teniendo alguna pequeña variación. ¿La ven ahí? Sí. Sí. Se nota que con la otra fuente quedaba en 11,98 y quedaba en 11,98. Y acá fíjense que subió a 12,40 y se sigue modificando. Miren cómo bajó ahí. ¿Eso a qué se debe? Y que la ¿Qué fuente, indica? y lo que indica que es la fuente siempre, 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 siempre tendría que tener 12. Siempre. Y si yo tengo una fuente que no está Sí. teniendo siempre 12, quiere decir que no estaría del todo bien. ¿Por qué? Porque no se Ajá. está regulando en el tiempo. Claro.
¿Sí? O sea, esa es la falla que yo voy a tener en este tipo de cuestiones. Y bueno, y ahí lo que tengo que hacer, bueno, es decidir, ver si puedo hacer alguna pequeña reparación electrónica o simplemente voy a optar por cambiar la fuente de alimentación. Obviamente siempre los costos como que nos van a mandar, ¿no? Para un lugar o para otro. ¿Sí? Bueno, esto era en parte un poco la práctica de hoy. A ver si puedo reemplazar destacado. Ahí estamos de vuelta. Bueno, esta era un poco, les decía, la idea de la práctica de hoy. Bueno, yo me perdí en la primera parte porque pensé que habíamos visto otras cuestiones que lo vamos a retomar el día miércoles. Vamos a estar trabajando también con una nueva práctica después con los componentes internos y mi idea es un poco mostrar toda esta cuestión del soldado o de soldado de partes para cuando volvamos a la práctica poder hacerlos y poder realizarlos, ¿sí? Así que bueno, de mi parte, nada más. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna consulta. Pero ¿para qué momento más o menos necesitamos las herramientas? ¿Tendríamos que comprarnos cada uno nuestras? Mira, el miércoles no. El lunes que viene yo les voy a pasar Sí. un documento, un PDF, y vamos a analizar las herramientas de lo que sería un taller ideal o lo ideal a comprar. Pero lo cierto es que con un destornillador y con un tester ya podemos trabajar. ¿Sí? Ya vamos a poder trabajar. Otra cosa que les voy a preguntar el miércoles es quién dispone de equipos, porque bueno, estamos viendo, digamos, alguna opción para generar algunas prácticas desde la casa de ustedes. Así que eso también lo vamos a estar trabajando. Pero quédate tranquila que no salgas a comprar ahora, menos en estos tiempos de